Buenas tardes. Como diría nuestro admirado y finado Félix Rodríguez de la Fuente, que en paz descanse, queridos amigos del planeta azul, queridos amigos de España, queridos amigos de habla hispana, creo que cada uno tenemos algo que aportar a esta crisis y yo, lógicamente, después de mucho meditar, he pensado que tengo que dirigir un vídeo para que la gente que piensa como yo pueda reenviarlo a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, para que entre todos podamos hacer una cosa que es muy importante: hacer llegar nuestra voz, que puede ser cada reenvío una firma, al Parlamento para obligarles a legislar. No quiero entrar en disquisiciones, no quiero entrar en politiqueos, no quiero criticar a los políticos, porque al fin y al cabo están ahí porque los hemos puesto, y en esto consiste la democracia. Y es hora de dejarnos de recriminaciones y entrar, digamos, en el campo de las soluciones. Pienso que a grandes males, grandes remedios. A mí se me ocurren 4 soluciones que hay que aplicarlas inmediatamente y por su eficacia tienen que ser ya. Estas 4 soluciones son: primera, la creación de un gabinete de crisis. Sí, un gabinete de crisis. Estamos en crisis, estamos en una crisis jamás conocida. Entonces tenemos que hacer un gabinete de crisis que esté integrado por al menos un par de miembros de cada grupo político de los que componen el arco parlamentario español, por los agentes sociales, por un número que triplique al de los políticos y al de los agentes sociales que sean científicos, y por igual número triplicado de personal técnico que pueda asesorar junto con los científicos a los integrantes de este gabinete. ¿Para qué se constituye este gabinete? Pues para una sencilla razón: para que para cualquier norma que se tenga que dictar y que se tenga que publicar en el Boletín Oficial del Estado, sea como Real Decreto, sea por decreto, sea como ley, esté consensuada hasta sus últimos detalles por este grupo. Y de esta forma evitaremos el que se tenga que dictar un Real Decreto cuya eficacia al día siguiente no sabes ni cómo aplicarlo. Tienes que buscar un intérprete para que te interprete cuál es el contenido del Real Decreto, qué dice, cómo se hace, cuándo se hace. Eso, lo que es para un día, al día siguiente ya no sirve. No puede hacerse las cosas de esta manera, es imposible. Sabemos que la premura obliga, pero con independencia de que obligue, vamos a intentar hacer las cosas bien. Cuando se dicte un decreto de esta naturaleza que haya sido consensuado, si se equivocan, se habrán equivocado todos, o nos habremos equivocado todos, pero sabemos que entre todos han puesto los medios para que esa norma salga lo más garante posible, lo más refortalecida posible y lo más estructurada posible, y no que haya que ir poniendo, como he dicho antes, parche sobre parche. Esa sería la primera medida. La segunda, el cese inmediato del pago de las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social. No hay ningún autónomo que no se haya visto afectado por la crisis. A unos en mayor medida, hay algunos que aún todavía funcionan, pero la inmensa mayoría, su empresa ha quedado destruida, totalmente destruida. No hay circulación de personas por la calle, no hay clientes, no puedes ofrecer tu producto. Por consiguiente, lo que no puedes hacer es seguir pagando. Ni hay que pagar cuotas a la Seguridad Social, ni hay que pagar luz, ni hay que pagar agua, ni hay que pagar ningún impuesto durante el tiempo que dure esto. Tercera, se nos dijo antes de dictarse el Real Decreto que todo el mundo, o a todo el mundo, se le iba a favorecer de forma que nadie quedara desprotegido o desfavorecido por la crisis, o que nadie quedara desamparado. Bien. ¿Está todo el mundo desamparado? ¿Por qué? Porque no hay forma práctica de poder acceder a ninguna de las ayudas, me refiero a los particulares, de las ayudas que se han prometido que se van a dar. ¿Queremos ser eficaces? Bien, hagámoslo muy fácil. A través de las 4 o 5 entidades bancarias más importantes del país, creemos un número de cuenta avalado por el Gobierno
donde cualquier persona que tenga cargas familiares, llámese abuelos, llámese padres, llámese personal discapacitado, llámese hijos menores de 18 años, llámese cualquier familiar próximo o lejano que conviva con este individuo y no tenga rentas es que, lo decimos muy sencillamente, no tiene ingresos, puede acceder al banco y de una sola vez obtenga una renta de 700 euros al mes, que llamaremos renta de subsistencia, y que la va a percibir cada mes mientras dure la crisis del coronavirus. Tiempo habrá el día de mañana para fiscalizarlo esto. Al hilo de esta vendría la cuarta sugerencia, que estas personas que solicitan la renta de subsistencia, si están pagando alquileres, que en el mismo acto manifiesten en el banco que no pueden pagar el alquiler, para que el Estado también sea garante del pago del alquiler para estos inquilinos. Si no pueden comer, si no pueden alimentarse, si no pueden tener ningún tipo de ingreso, si encima tienen que mantener a sus familiares, ¿cómo van a pagar rentas? Evidentemente no podemos ir girando la pescadilla y que siempre se vaya mordiendo la cola. Tenemos que ser eficaces. La eficacia viene precisamente por la madurez de las personas, por la madurez de las ideas y sobre todo evitando la burocracia. Con la burocracia que se ha creado no hay nadie que pueda acceder a esto. Entonces, las rentas que he dicho que pueden solicitar estas personas que no tienen ingresos, sirva igualmente para todas aquellas personas que tienen un negocio y han tenido que cerrarlo, que queden exonerados del pago del alquiler. Entiendo que estas medidas, que además van a quedar fiscalizadas porque el propio banco va a ser el garante, a través del Estado, de ese aval y va a recoger los datos de todas las personas que han solicitado esta ayuda, digo que tiempo habrá el día de mañana, cuando acabe la crisis, de poder solicitar a cada persona que justifique el por qué la pidió o por qué dejó de pedirla. Pero evidentemente no podemos estar ahora creando trabas para el acceso a estas ayudas, porque lo único que conseguiremos es que no lleguen. Y si no llegan, dentro de un mes, vamos a encontrarnos a personas que van a estar asaltando supermercados, vamos a encontrarnos a personas exacerbadas en la calle y vamos a encontrar a personas desesperadas. Y evidentemente entiendo que este país tiene que ser solidario. Estamos viendo la solidaridad reflejada en todos los sanitarios, en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los militares, en toda la gente que está distribuyendo la alimentación, todas las empresas que se dedican precisamente a esto, al sector del comercio, al sector de la alimentación, que están manteniéndonos, los agricultores en el campo. Estamos viendo un montón de gente que está ayudando con su voz callada y sin decir absolutamente nada, siendo eficaces. Ellos mismos se han autoorganizado para subsistir. Y nosotros, que somos los que les decimos al Gobierno y al Estado y a los políticos cómo tienen que legislar, evidentemente somos ahora los que tenemos que autoorganizarlos, ya que ellos no están organizados. Pido la solidaridad de todos los españoles para la gente que está más discapacitada, la gente que está más necesitada. Y evidentemente, si compartes lo que yo estoy transmitiendo en este vídeo, difúndelo. Creemos un libro de firmas que repercuta a través de cada visualización de un vídeo para que el Ejecutivo o el gabinete que se constituya, si hacen caso, para la crisis, sepa refrendar estas ideas y las sepa poner en práctica. Gracias.